Tengan muy buenas noches, compañeros. Nos encontramos en la clase número 5 de nuestro curso Excel Intermedio Avanzado. El día de hoy vamos a ver el trabajo que se realiza con nuestro programa en análisis estadístico descriptivo, ¿ya? Para lo cual vamos a dar una pequeña introducción con respecto a este tema. El análisis de datos, para realizar el correcto análisis de datos, es necesario conocer los valores que van a ser analizados al momento de realizar este ejercicio. Habíamos dicho que también el día de ayer habíamos preparado unos gráficos estadísticos, habíamos sacado lo que era una torta y también el día de hoy vamos a trabajar con estos gráficos estadísticos, estáticos y también lo vamos a hacer dinámicos. Estos datos de muestra las podemos realizar mediante encuestas, diarios de campo, entrevistas o por otros medios digitales como Google Forms o Windows Forms. También desde tablas de datos externas o desde de otros datos que nos podemos encontrar en documentos de texto, en documentos PDFs, incluso con fotografías. Para realizar estos ejercicios debemos de conocer algunas reglas básicas de análisis de datos. Por ejemplo, necesitamos conocer la media, la mediana, la moda, la varianza, los mínimos y máximos para realizar algunos análisis y realizar algunas descripciones con respecto cuando estemos realizando nuestras tesis, ya sea de pre o posgrado, cuando estemos realizando los análisis de resultados. Ahí es donde nos va a servir estos gráficos y estos análisis estadísticos. Es por eso que es importante conocer estos datos estadísticos para aplicar el análisis en Excel, que nos va a entregar resultados como frecuencias, histogramas y otros datos. También vamos a ver algunas partes con respecto a las funciones de análisis. Vamos a ver la forma de realizar estas operaciones o funciones para encontrar datos fáciles de interpretar en base a tablas de muestreo. También el día de hoy, si es que alcanzamos, vamos a realizar un ejercicio con esta herramienta Solver que está acoplada a nuestro programa Excel. Esta herramienta Solver nos va a ayudar a realizar un análisis de datos también, pero esto nos va a servir para tomar decisiones en empresas, ¿ya? Con la herramienta Solver vamos a poder obtener datos máximos, mínimos, y también vamos a poder optimizar algunos valores con respecto ya sea a compras de productos, a minimizaciones de pérdidas, maximizaciones de ganancias. Ya, compañeros, les he enviado un documento de Excel en el grupo de WhatsApp, por favor, vamos abriéndolo, descárguenlo, un minutito, lo vamos a abrir, ¿ya? Los que ya lo tengan abierto el archivo, por favor, levantamos la manito para iniciar con nuestro trabajo del día de hoy.
Ya, para el ejemplo de la clase de hoy vamos a ver lo que es el análisis estadístico descriptivo y también vamos a introducirnos en esta parte de que lo estamos dejando rezagados a la conexión a la inteligencia artificial a nuestra herramienta Excel, ¿ya? Los ejercicios con la herramienta Solver la vamos a dejar para el día de mañana. Hoy vamos a ver cómo conectar, cómo descargar, acoplar nuestra herramienta de inteligencia artificial a nuestro Excel una vez concluida nuestra clase del día. Ya. Suficiente que tengamos dos compañeros que puedan realizar el ejercicio acá a la par. Vamos a darle una pequeña revisada a los datos que tenemos en nuestra pantalla, en nuestro archivo. Primero tenemos acá, habíamos dicho que tenemos el encabezado en la parte de arriba, y estos datos han sido obtenidos, vamos a suponer, de una encuesta realizada en algún ambiente. Para el ejemplo, estamos poniendo una encuesta realizada en cierta universidad. Tenemos los datos acá los datos numéricos, los relativos. Acá tenemos el género al cual se ha consultado, no estamos poniendo nombres, ya que algunas veces los datos obtenidos mediante encuestas tienen que ser con datos anónimos. Tenemos acá las edades de estudio, las áreas de estudio de universidades, ya sea ingeniería, ciencias y tecnología, ciencias económicas, agrícolas y otros tipos de áreas. ¿Ya? Tenemos el año de ingreso de este estudiante a la universidad, tenemos el índice educativo, esto lo vamos a detallar un poquito más adelante, y tenemos la ocupación de esta persona, ¿ya? Si es que únicamente se dedica a estudiante o bien trabaja y también estudia. También vamos a hacer el análisis de datos del tiempo de viaje que emplea este estudiante desde su casa hasta su unidad académica, ¿ya? Nosotros podemos trabajar con el análisis de datos aplicando a cualquier criterio en este caso, en la columna en encabezados. Si necesitamos, podemos aplicar un análisis directamente a esta columna de género. Esto lo vamos a modificar por un... Y también podemos analizar un análisis de datos directamente a edad o a cualquiera de estos, ¿ya? Porque estos generalmente para el análisis de estudio de investigación, ya sea en investigación de tesis, de pre o posgrado, necesitamos conocer los índices. Índices. Necesitamos conocer datos estadísticos con respecto a aceptación, negación y otro tipo de información que vamos a analizar una vez realizada nuestro análisis estadístico. Acá, por ejemplo, nosotros podemos aplicar a edad, área de estudio. Para el ejemplo del día de hoy vamos a aplicar a índice educativo. Vamos a dar una pequeña explicación a qué se refería esta consulta y estos datos que tenemos acá, estos datos numéricos, porque los análisis estadísticos descriptivos debemos describirlos en un método cuantitativo, en un enfoque cuantitativo, debemos de resumirlos y obtener los datos numéricos para obtener estadísticas. ¿Ya? Nosotros vamos a enfocarnos el día de hoy en este dato, que es índice educativo, dando una explicación a qué se refería esto al momento de realizar la encuesta. En la encuesta se han trasladado a la unidad académica y se han propuesto realizar esta encuesta a los estudiantes, ya sea para cierta área de investigación, ya sea para una investigación de tesis de pre o posgrado, se obtiene con las herramientas de encuesta los siguientes datos. Se, se encuesta al estudiante y se le pide algunos datos. Por ejemplo, el género, la edad, área de estudio, ingreso, la ocupación y también el tiempo de viaje que emplea este estudiante desde su domicilio hasta su unidad académica. Con respecto al índice educativo, se le explicaba al estudiante que la investigación correspondía a la calidad de estudio o calidad
podemos decir, a ver, calidad académica que este estudiante recibía de su área de estudio. Es decir, si un estudiante estaba en ingeniería, nosotros le consultábamos al estudiante para hacer referencia al índice educativo una calificación del 1 al 100 de cuánta información este estudiante obtenía, ya sea en las clases, en las prácticas o en algunos ejercicios, ¿ya? Entonces el estudiante calificaba su nivel académico adquirido en esa área de estudio. Por ejemplo, si yo pertenezco al área de ingeniería, podría decir que yo he obtenido conocimiento a un nivel de 70% con respecto a la información que me brindaban los docentes y también la información que yo obtenía por mi parte, ya sea en bibliotecas, en investigaciones por internet. Entonces yo calificaba mi nivel académico del 1 al 100 en CT. Y esto se les explicaba a cada estudiante, ¿ya? Vamos a suponer que la investigación de la tesis se refiere a saber el índice educativo que se tiene en diferentes áreas de una universidad, ya sea pública o privada o X universidad, ¿ya? Entonces vamos a decir, acá el análisis estadístico lo podemos describir de la siguiente manera. En el área de ingeniería, luego de haber obtenido un análisis de datos estadísticos, podríamos decir que el 70% de los estudiantes tiene una buena aceptación académica en ingeniería, diferente del área de ciencia y tecnología, que tiene un menor porcentaje de aceptación académica. Más o menos ese sería o ese debería de ser nuestro análisis con respecto a la investigación científica. Ya, para eso nos sirve realizar este tipo de ejercicios para obtener datos en comparaciones estadísticas con porcentajes. Nosotros realizamos un análisis al resultado y lo plasmamos en el estado de resultados en nuestra investigación de test. Bien, dada la explicación, vamos a iniciar. Ya, nosotros en nuestra ficha de datos tenemos activada nuestra herramienta Solver. Acá yo lo tengo. En su caso, en el caso de ustedes, no debe estar aquí, ¿ya? Vamos a activar nosotros el análisis estadístico en nuestra herramienta Solver, en nuestras funciones, ¿ya? Vamos a dirigirnos directamente hacia nuestra pestaña, nuestra ficha de archivo. Vamos a bajar hasta opciones. En opciones vamos a irnos hasta complementos. En la ventana emergente vamos a irnos a complementos. Y en la parte de abajo tenemos un botón selector que podemos activar. Por ejemplo, tenemos la selección de complementos de Excel, que nos va a servir ahora. Tenemos complementos com, que nos va a servir también para la conexión con nuestras dashboards, para el muestreo de gráficos y análisis de datos también, pero en tiempo real, ya esto para la clase final. Tenemos acciones, que son funciones activas, que las podemos activar o desactivar en esta parte de arriba de nuestras funciones. Y tenemos los paquetes de expansión de XML, que generalmente se utilizan para las funciones de programación. Y la última que es elementos deshabilitados. Si yo deshabilito acá cualquier función, se va a mostrar en esta última casa. Inge, buenas Nosotros noches. necesitamos buenas noches. Inge, disculpe. ¿A dónde ha entrado para estar en esta ventana? Ya, nuevamente Perdón, mil estamos disculpas, Inge. nosotros en nuestro... Sí, no se preocupe, no se preocupe. Entonces estamos acá en nuestra ventana. Nos vamos a ir a archivo, archivo, y bajamos hasta opciones. En opciones vamos a buscar
Del lado izquierdo, complemento. Seleccionamos complementos y ahí nos va a aparecer el selector de funciones. Acá podemos nosotros tener lo que es la lista de complementos de Excel. Tenemos complementos con, esto habíamos dicho que nos sirve para el manejo de herramientas de dashboard, para conexiones con la pizarra. El día de hoy vamos a ver lo que es los complementos de Excel. ¿Ya? Seleccionamos ese y presionamos el botón I. Y acá tenemos nosotros, fíjense, en una ventana emergente, tenemos activada cuatro funciones. Esta que estaba activada Solver, la podían observar en mi pantalla. Ustedes tal vez no la tengan activada, pero se activa de esta manera. ¿Ya? Si yo la desmarco, esta va a desaparecer una vez que funcione la información. Acá están las dos herramientas que voy a utilizar. La primera es la Euro Currency Tools. Son las herramientas de concurrencia, pero estas las vamos a utilizar en el área, en otro tipo de áreas. No las vamos a utilizar por ahora, no las necesitamos. Las que sí necesitamos es las herramientas para análisis. ¿Ya? Vamos a marcar esta casilla. La siguiente es herramientas para análisis BDA. Esta es para manejar datos de programación, con líneas de código. ¿Ya? No la vamos a manejar. Solamente esta primera. La segunda es la que vamos a manejar el día de mañana. La herramienta Solver para optimizaciones de datos, maximización de ganancias y minimización de pérdidas. Ya, el día de hoy vamos a trabajar con herramientas para análisis. La marcamos y aceptar. Presionamos el botón aceptar. ¿Ya? Entonces se me va a actualizar mi tabla de funciones y en el lado derecho superior vamos a encontrar lo que es el análisis de datos. Si alguien no ha podido o no le aparece esta función, puede pronunciarse. Dije, de mí no aparece. Ya, nuevamente vamos a realizar la función. Estamos en el archivo, opciones, complementos, y en acá vamos a ver complementos de Excel. Seleccionamos complementos de Excel, ¿ya? No muevan esto. Complementos de Excel. Si está en otra función, lo movemos a complementos de Excel. Vamos a ir y nos tiene que salir esta ventana. Herramientas para análisis. Presionamos aceptar y nos debería de aparecer. Nada, Inge. He hecho lo mismo que usted y no me sale. Ya. ¿Qué versión de Usted Excel es? está en datos, ¿verdad? A ver, datos. No, no, Ay, no. sí, perdón. Ay, ay, Sí, ay. es que yo La estaba ficha en inicio. datos. Perdón, perdón. Sí, sí, no se preocupe, no se preocupe. Ya, en la ventana datos, en la parte superior derecha, vamos a encontrar esta función ya activada. Anteriormente yo ya tenía la herramienta Solver activada para realizar el ejercicio de optimizaciones de datos. El día de hoy vamos a ver lo que es el análisis de datos. ¿Ya? Y vamos a aplicar una función de análisis estadístico a esta columna, a este dato que nosotros estamos investigando. ¿Ya? El índice educativo nosotros queremos saber en investigación, vamos a suponer que nuestro tema de tesis es obtener la calidad la calidad de índice educativo que se tiene en X universidad en diferentes áreas académicas. ¿Ya? Ahí vamos a hacer una comparación de áreas académicas, quién es la que tiene una mayor aceptación o una mayor calidad educativa. Entonces, esa podría ser nuestro tema de tesis. Podríamos obtener nuestra hipótesis. Posteriormente, hacemos un análisis de resultados y de este análisis de resultados obtenemos
mm, la, la validación de la hipótesis. Ya, esto nos va a servir al momento de realizar, habíamos dicho, nuestra tesis. Entonces, para el ejercicio vamos a realizar un análisis de datos a esta columna, a este dato característico que nosotros hemos realizado, hemos preparado en una encuesta para nuestro trabajo. ¿Ya? Lo único que necesitamos es aplicar a esta columna, ¿ya? Vamos a ir a activar directamente nuestro análisis de datos. Seleccionamos análisis de datos y nos saldrá una ventana emergente que nos va a pedir ciertos requisitos. Acá el primero nos dice análisis de datos tiene ciertas funciones. Tenemos analizar la varianza de un factor, que esto nosotros ya una vez obteniendo los datos de diferenciales de máximos y mínimos, podemos utilizar esta varianza. Tenemos análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Esto ya lo vamos a trabajar con poblaciones. Por el momento no lo vamos a utilizar porque estamos haciendo un análisis a cierto comportamiento que tienen el nivel académico. ¿Ya? Tenemos varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Esto es algo parecido al de arriba, pero únicamente nos va a obtener un valor. Lo que nosotros estamos buscando está más abajo, ¿ya? Es estadística descriptiva. ¿Ya? Vamos a seleccionar esta función. Tenemos varias funciones acá, por ejemplo, la prueba F, análisis de Fourier, los histogramas, que también lo podemos sacar con la estadística descriptiva. Algunas de estas funciones, por ejemplo, la jerarquía y percentil, las podemos utilizar en economía. Las regresiones, las pruebas T, las pruebas Z, las podemos observar con respecto al análisis de las campanas de Gauss. Ya, una vez que nosotros tengamos nuestro histograma, podemos realizar un análisis a nuestra campana de Gauss. Con respecto a la estadística descriptiva, vamos a utilizar esa función, ¿ya? Seleccionamos y aceptar. Una vez que tengamos acá, nos van a pedir los rangos de entrada. Nos van a pedir ciertos requisitos que nosotros debemos de agregar. Por ejemplo, para el análisis de estadístico descriptivo, me va a pedir un rango de entrada. Es decir, los datos que voy a analizar. Y debo seleccionar acá, ¿no? Voy a marcar la flecha y le voy a decir, analízame esta columna de datos. Ya, los selecciono todos y ya tengo. Me voy acá donde dice agrupado por, si yo selecciono ya sea en horizontal, los datos, lo debo de especificar acá. Estoy seleccionando mis datos en columnas, filas. Entonces, en todo caso, yo lo he marcado en columna, entonces debe estar seleccionado columna. Si tenemos el encabezado acá, hemos seleccionado el encabezado, debemos de marcar este check que es rótulo en la primera fila. ¿Ya? Yo le he seleccionado acá el encabezado más, entonces para omitir ese análisis, ese dato más, debo marcar que hay un rótulo, es decir, un encabezado en mi dato seleccionado. Lo siguiente me dice rangos de salida, en dónde va a mostrar los Dije, datos. Dígame, disculpe, yo he marcado solo los números y no he marcado el título, la celda del título. En ese caso, no es necesario marcar rótulo en la primera fila, ¿verdad? sí, sí, no es necesario. Si usted únicamente marca los datos numéricos para el análisis, entonces no marca el rótulo, no marca el. Ok, ok. Me va a salir pero igual que de usted, ¿verdad? Sí, igual, igual. Eso es para únicamente omitir en el análisis este dato, porque va a tener congruencias, por ejemplo acá, errores comparando datos numéricos con un dato de texto. Entonces, es para eso evitar esta parte. Acá, en opciones de salida, tenemos dos opciones. Uno que es rango de salida, que me va a devolver en cierto lugar. Como lo habíamos hecho con los filtros de datos, nosotros podíamos devolver los resultados en una parte específica de nuestra hoja actual o podemos en la siguiente devolver los datos en una hoja nueva. Para nuestro ejercicio vamos a devolver en esta parte, ¿ya?
en el lado derecho. O bien tenemos una tercera opción que es en un libro nuevo. ¿Eso qué quiere decir? Que va a crear una nueva hoja, un nuevo libro de Excel en blanco. Para nuestro ejercicio vamos a marcar rango de salida y le vamos a decir en dónde vamos a especificar en esta parte. ¿Ya? Vamos a seleccionar acá. Acá, a partir de acá me va a devolver los resultados que va a analizar. Una vez seleccionado, vamos a decirle que queremos el resumen estadístico, ¿ya? Resumen de estadísticas. Nosotros podemos agregarle acá el nivel de confianza, porque siempre en un análisis estadístico tenemos un rango de error. El nivel de confianza nosotros lo podemos poner en más menos 2 más menos 3. Si nosotros necesitamos, podemos ponerle el 98% de confianza, ¿ya? Y si tenemos un valor exponencial, podemos agregarle acá un késimo mayor o un késimo menor. Ya, no es nuestro caso, no estamos analizando eh, datos exponenciales, estamos realizando un análisis a un dato descriptivo. Estamos tomando el análisis a una variable de índice educativo. Entonces, únicamente vamos a marcar esto. Queremos un resumen estadístico y vamos a darle un nivel de confianza del 98%, un rango de error de más menos 2. ¿Ya? Entonces, presionamos aceptar y fíjense que acá al lado derecho ya me devuelven los datos para análisis. Esto ya lo podemos llevar directamente a nuestro informe general, donde vamos a realizar algunas descripciones de este informe. No solamente es copiar, pegar esta imagen en nuestro informe, debemos darle algún respaldo, algún, alguna descripción teórica de nuestro resultado. ¿Ya? Podemos decirle que la media de estos datos, el valor medio de estos datos es de 77,61 puntos como promedio, que generalmente de la mayoría de la cantidad de estudiantes que se ha realizado la encuesta, el valor de media es de 77,61 puntos. Vamos a poner de ejemplo esos datos. ¿Ya? El error típico, estamos poniendo acá un rango de error, habíamos dicho de más menos 2. Estamos poniendo 1,83%. ¿Ya? La mediana de datos, es decir, de la gran cantidad de datos que tenemos acá, valor medio entre todos es de 80. La moda, el valor que más se repite en nuestros datos es de 80, es de 90 puntos, ¿ya? Tenemos variedad de datos acá. Ingeniero, buenas noches. Sí, 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 dígame, dígame. ¿Alguien quería participar? Ya, continuamos. La moda, el valor que más se repite, nosotros ya tenemos algo de conocimiento, vamos a decir, sobre datos estadísticos y tenemos acá, por ejemplo, estos valores. Media, error típico, mediana, moda, desviación estándar, la varianza de la muestra, por ejemplo, la varianza de la muestra está entre 50 y 100. La varianza de muestra acá me va a devolver como un valor de 201,52. La kurtosis, que representa la campana de Gauss, en referencia a la igualdad que tenemos de comparación desde el eje medio de la campana de izquierda a derecha, eso representa la kurtosis, si es que la campana o la deformidad se va hacia el lado izquierdo o al lado derecho. Acá tenemos un dato de 0,65. El coeficiente de asimetría, que es el contrario de kurtosis, que nos va a referenciar la deformación de la campana, que es 0,47%. El rango de datos que tengo acá, por ejemplo, desde acá voy a contar hasta aquí. El dato menor, el rango, es decir, el dato más menor que tengo en mis resultados que me han dado de la encuesta es de 49. El dato mínimo, el valor mínimo que tengo
Y datos analizados es de 50, el valor máximo es 99. La suma de todos los datos es de 4.657 puntos. No lo tomaríamos en cuenta en un resultado. Y la cuenta de datos es de 60 personas encuestadas, ¿ya? Nivel de confianza habíamos dicho que era del 98%. Acá sumados los dos, ya sea más o menos 2% de error, me está dando 4,31%. ¿Ya? Esto lo podemos introducir en nuestra fórmula con las siguientes recomendaciones o las siguientes descripciones de esta tabla, ¿ya? A partir de aquí, ahora nosotros debemos de obtener unas frecuencias. Las frecuencias ya sean relativas o absolutas. Un dato estadístico. Para ello, nosotros debemos de tomar algunos datos de acá, de nuestros resultados, y hacer un análisis acá en el lado derecho, ¿ya? Entonces, estamos tomando acá un dato, un análisis estadístico a la variable de índice educativo. Estamos obteniendo datos que pueden ser analizados, que pueden ser representados y llevados hacia nuestro informe, hacia nuestro estado de resultados. Y también nosotros debemos de introducir acá lo que es las frecuencias, ¿ya? Para esto nosotros vamos a agregar lo que es eh, los límites, límite inferior, límite superior, para obtener los datos de frecuencias y obtener así mi histograma. Lo que yo necesito en este caso para hacer un análisis estadístico, en mi ejemplo, voy a utilizar estos dos valores, ¿ya? Me voy a ir a inicio y voy a marcar esto. Voy a utilizar mi rango de datos de diferencias. Vamos a suponer que nosotros acá, en nuestros datos, desde de los 60, de los 60 datos, tenemos una diferencia de valores de 49, es decir, que no se repiten, son valores únicos, 49 datos. Es decir, que todos se repiten, perdón, ¿ya? Pero hay una diferencia de 49 diferencias, ¿ya? El siguiente dato, para obtener un dato de frecuencia, vamos a dividirlo en, en representaciones de consultas, ¿ya? En divisiones para nuestra frecuencia. Y a esto le vamos a decir el rango. Le vamos a poner como nombre acá en categorías, ¿ya? Vamos a decir que estamos dividiendo en categorías. Acá yo voy a anotar categoría y voy a hacer una consulta de veinte análisis, ¿ya? Por ejemplo, yo lo voy a dividir en 20 análisis de frecuencias. Y acá yo debo hacer para nuestra división de límite de frecuencias, para la división o para el intervalo entre el límite inferior y el límite superior, tengo que dividir la cantidad de diferencias de datos que tengo entre la categoría, entre la cantidad de categorías que vamos a analizar. Acá, para nuestro ejemplo, yo voy a poner la fórmula igual a 49. Vamos a dividir el rango entre la categoría, la cantidad de categorías, las cuales voy a dividir mi frecuencia, mi análisis de frecuencias. Si yo necesito únicamente 5 comparaciones, acá yo entonces yo pondré 5. Y ese será mi valor de diferencia para hacer un análisis estadístico de frecuencias. Si yo necesito 10, pues pondré acá 10 categorías de diferencia. Para nuestro ejemplo y nuestro análisis, para que nuestra campana de Gauss se vea un poco mejor, más grande, un poco mejor para análisis, vamos a poner 20 unidades de categorías, ¿ya? Y esta va a ser nuestro rango de intervalo entre límite inferior y límite superior para nuestras frecuencias. Acá, para el ejemplo, yo voy a poner número 20.
Acá voy a poner límite inferior. Acá voy a poner límite superior. Y esta va a ser mis divisiones de frecuencias. Acá voy a ampliar hasta 20 intervalos. Habíamos dicho que necesitamos 20 categorías para análisis. Podemos reducirlas, necesitamos menos, pero como nuestra población o nuestra muestra de análisis tiene 60 datos, nos podemos dar ese lujo de utilizar 20 categorías. Si nuestro análisis únicamente, nuestra encuesta llega a 20 personas, por ejemplo, entonces sí podríamos o deberíamos de reducir a un rango menor, ¿ya? Acá sí podríamos poner una división de cinco categorías, ¿ya? No es el caso, estamos utilizando 60 respuestas, es un buen número para hacer un análisis estadístico, entonces podemos poner 20 intervalos, ¿ya? ¿Se está entendiendo? Si alguien tiene alguna consulta o duda, ya, continuamos entonces. Acá como límite inferior, como regla estadística, el límite inferior siempre debe ser menor al rango mínimo. Ya, tenemos un rango de 49. A esto le vamos a restar una décima para que nuestro límite inferior sea menor a nuestro rango mínimo, ¿ya? Entonces vamos a darle, vamos a llamar a la fórmula igual a mínimo menos, habíamos dicho que le vamos a quitar una décima, 0,01, ¿ya? Entonces nuestro dato va a ser 49,99 como límite inferior para que nuestro intervalo entre en nuestra consulta y pueda obtener nuestras frecuencias de apariciones, ¿ya? Como límite superior, debemos de sumar este límite inferior más la división de categorías, ¿ya? Acá le vamos a poner rango de límites. Esto vamos a utilizar para nuestro límite inferior y este va a ser nuestro rango de límites. Vamos a poner acá. Ya, nuestro límite superior debe ser el límite inferior más el rango de límites, ¿ya? Igual a límite inferior más la división o el rango de categorías. Ahora, nosotros, cuando vamos a jalar esta parte, cuando vamos a autocompletar hasta las 20 categorías, vamos a tener un pequeño error. Que nuestra referencia que tenemos acá está haciendo referencia a la celda K22 y la 22 columna K. Cuando nosotros lo bajemos, la referencia se va a bajar más abajo, la siguiente abajo, la siguiente abajo, la siguiente abajo y nos va a dar esto. Nosotros para evitar eso debemos de proteger la celda para que no se mueva. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Presionando F4. Presiono F4 y me tiene que aparecer dos símbolos de dólar antes de la columna y antes de la. Ya, una vez que ya tenga eso, puedo presionar. Ahora, nuestro siguiente límite superior debe ser mayor, perdón, nuestro siguiente límite inferior debe ser mayor a nuestro límite superior. Como lo hacemos eso, vamos a dar igual al límite superior y vamos a restablecer la décima que le habíamos quitado antes de iniciar, ¿ya? 0,01.
Estamos restableciendo la décima que le hemos quitado y así podemos hacer un análisis simple. Presionamos Enter y ahora sí ya podemos ampliar nosotros autocompletar hasta. Y listo, ya tengo acá definidos mis límites inferiores y superiores. Inge, ¿Sí? el primer dato, 49,99, ¿de dónde ha sacado? Ah, ya, es el dato del informe que tenemos acá. Es nuestro dato mínimo, ¿ya? Tenemos acá en nuestra variable de índice educativo el valor mínimo que tenemos que podemos ubicar acá. Por ejemplo, yo al final voy a decir, voy a llamar a la función mínimo, le voy a dar el rango de acá para hacer análisis separado. Fíjense que el dato mínimo es de 50. Entonces, ese dato ya lo ha analizado y me ha devuelto acá directamente en el informe. Ese dato está mostrando. Y le estamos Pero, quitando una décima porque según la estadística me dice que el límite inferior para análisis estadístico siempre debe ser inferior al dato mínimo para haberlo tomado en cuenta. Entonces, es por eso que le estamos quitando una décima. 0,01 menos 0,01. quitarle Es menos por eso que, 0,01 es ya por una regla general, sí, no es un sí, dato es una al regla. azar. Ah, ya. Y el cincuenta y dos Independientemente, coma cuarenta y cuatro. independientemente si mi dato mínimo fuera 20, fuera 30, a ese dato le restaría una décima, es el menos 0,0. Ahora, para obtener el límite superior, estamos sumando el límite inferior más el rango entre límites que nosotros hemos obtenido dividiendo el rango de diferencias que tenemos en las variables, el rango de variables que tenemos. Es decir, desde el 50 hasta el 99 tenemos 49 datos diferentes, ¿verdad? Entonces, eso me representa acá este rango. Entonces, debo dividir yo el rango entre la categoría para obtener un rango entre límites, ¿ya? Eso está representando acá, el rango entre límites. Es por eso que lo había representado. 49 entre 20 hace un valor de 2,45. Y este 2,45 lo vamos a sumar al límite inferior, ¿ya? Es por eso que nos sale un 52,44. Inge, pero Ahora, para evitar que... categoría, ¿de Sí, dónde has dígame. sacado? Porque en la columna que yo tengo no tiene categoría ni rango, límites. Ah, ya, no tiene. El informe que nos devuelve la herramienta de estadística, simplemente es esto. Nosotros para obtener los datos de frecuencias y nuestro histograma, debemos dividirlo entre categorías. Nosotros habíamos dicho que podemos dividirlas según a la población que estamos estudiando. Si tenemos 20 encuestados, por ejemplo, 20 encuestados, podemos hacer un análisis entre 5 categorías. ¿Ya? Vamos a dividirlo en categorías para hacer un análisis de frecuencias. Esto ya depende del encuestado o del que está haciendo el análisis, ¿ya? Nosotros estamos dando ese valor. Para este ejemplo, como yo tengo 60 respuestas, entonces me doy el lujo de hacer una división entre 20 categorías. ¿Ya? De ahí sale esta categoría. El que hace el análisis de datos se pone esa categoría como límites para obtener sus resultados. Ahora, para obtener el rango de límites, únicamente estoy dividiendo acá esto dividido entre la categoría y me sale 2,45. ¿Ya? ¿Se ha entendido? No, Inge, a mí me sale... ah, Ya, nuevamente, fíjate, vamos a llamar a la función igual y vamos a dividir la categoría. Voy a seleccionar categoría dividido entre la categoría, perdón. El rango voy a dividir entre la categoría. Voy a seleccionar los dos. Presiono Enter y me sale 2,45. Este dato yo lo estoy poniendo como sugerencia, ¿ya? Vamos a suponer que yo estoy haciendo la investigación y para hacer mi análisis de datos debo poner un valor aleatorio, un valor de estudio que yo considere óptimo. Si yo tengo, por ejemplo, 20 datos de encuesta, vamos a suponer que yo he hecho un estudio con respecto a las leyes que se aplican vamos a suponer en la legislación agroambiental.
¿ya? Ahí solamente tenemos 9 magistrados, ¿ya? Tenemos 9 magistrados generales y 7 magistrados del área agroambiental. Entonces, no puedo obtener 60 respuestas porque solamente tengo 9 más 7, 16 magistrados en total, ¿no? Entonces, no puedo obtener más de esas respuestas. Es difícil que me contesten entonces. De acuerdo a la población que nosotros estamos estudiando, a los datos que estamos obteniendo, vamos a obtener o vamos a proponer, nosotros proponemos la categoría, el rango de estudio para obtener nuestras frecuencias. Si yo tengo, por ejemplo, 20, hemos dicho, entonces únicamente propondré cinco categorías, porque son poquitos. Entonces, como tengo 60, estoy diciendo, ya tengo 60, entonces lo dividiré entre 20 categorías. Si son, por ejemplo, tengo unos 30, entonces lo dividiré entre 10 categorías, porque me devuelva la campana de Gauss un poquito más de datos. Bueno, entonces depende de eso. Ahora también, las categorías, si yo estoy proponiendo acá división entre 10 categorías, únicamente debo acá tener 10, ¿ya? Solamente 10. Sí, esto tiene que ser igual a la división de categorías. Si acá tengo 10, acá debo tener 10. Si acá tengo 5, pues acá deberé tener únicamente 5, ¿ya? Entonces, esa comparación, no se olvide, ¿ya? Como yo le estoy poniendo acá 20, para mi ejemplo, entonces tendré 20 divisiones acá en este lado. ¿Sí he entendido o falta una partecita? Inge, Ya, sí, dígame. disculpe. ah, sí, está poniendo 20 simplemente por el ejemplo, ¿verdad? Pero si Sí, tomamos toda la lista de los encuestados serían 60, sí, ¿verdad? Pero sí, en este caso solo estamos poniendo 20 por un ejemplo. sí, como regla general, la estadística para un estudio de análisis de datos, hay una regla, hay una fórmula para esta categoría, este rango, ¿ya? No la tengo ahorita la fórmula, pero esa fórmula indica que tiene que ser el 20% o el 30% del general de la población, ¿ya? Entonces, como ejemplo, si yo tengo 60, el 30% estaría entre 18 y 17, ¿ve? Entonces, con un rango de error, por ejemplo, yo estoy poniendo 20, ¿ya? Lo mismo, si tengo 20, por ejemplo, 20 respuestas o 20 respuestas para análisis, el 30% estaría por 7, ¿no ve? Entonces ahí podría utilizar ya sea 7 categorías o bien podría utilizar 5 categorías, ¿ya? Ya, continuaremos entonces. Ya una vez definido, Lo sí, último, ya, el dígame, límite dígame. superior, ¿cómo ha sacado? Ya, como hemos obtenido acá el rango, lo hemos dividido entre la categoría y ya teníamos acá el rango entre límites, es decir, límite inferior más límite superior, hay una diferencia, ¿verdad? Que tiene que tener el menor y este es el mayor, para hacer una comparación de estos datos. Vamos a buscar, el ejemplo nos dice, vamos a buscar este dato entre límite inferior y límite superior y lo va a sumar acá, frecuencia. Va a pasar al siguiente, va a buscar este. Si está acá, lo va a sumar acá. Si no está, pasa al siguiente. Acá lo busca. Si está, lo anota. Si no está, pasa al siguiente. Si no está, pasa al siguiente. Hasta que lo encuentra y lo anota. Eso nos sirve para obtener la campana de Gauss. Entonces, vamos a dividir acá el rango entre la categoría, que la categoría nosotros estamos proponiendo por regla general de estadística, que generalmente representa el 30%, ¿ya? De la población que estamos estudiando. Habíamos dicho que yo tengo 60, más o menos mi rango de 30% va a ser 20 categorías. Entonces, estamos dividiendo el rango entre 20. El rango es la diferencia que existe entre datos, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo mi mínimo, mi máximo, y la diferencia entre eso es de 49.
Es por eso que me sale acá dando 49 diferencias. Es como decir, tengo en mi canasta, tengo una papa, tengo una zanahoria, tengo una cebolla, tengo una beterraga, tengo un rábano. Entonces, son diferentes cada uno. Entonces, debo sumar cada uno. Una papa más una zanahoria, más una cebolla, son tres, más más un aguacate son cuatro, más una remolacha son cinco, y está sumando 49 diferencias. ¿Ya? A eso se refiere el RAM. Son 49 diferentes datos que tengo en población de estudio. Lo voy a dividir en la cantidad de categorías que yo necesito. Entonces, de acá sale este 240. 49 dividido entre 20 sale 46. Y esto lo voy a sumar acá a mi límite inferior. Límite inferior más mi rango que he obtenido me da 52,44. Ahora, como nosotros lo hacíamos acá en el lado derecho, voy a hacerlo para el ejemplo. Voy a hacer lo mismo. Voy a sumar el límite inferior más el rango entre límites, es decir, que tiene que existir entre el límite inferior y el límite superior. Si presiono Enter y lo amplío hasta abajo, fíjense lo que me va a salir. Este valor no se está volviendo a sumar más el límite inferior. Fíjense, 52,44 únicamente le está sumando este más 0,1. Ya no está tomando en cuenta acá este rango de límites. Se está saltando. Vamos a verificar esta parte. Fíjense, según la fórmula acá me muestra 42. El primero está correcto. El segundo, el segundo ya no es así. Fíjense, ahora salta K23 y es una celda vacía, ya no tiene datos. Entonces me va a sumar nuevamente este dato acá que únicamente corresponde a 0,01 y es por eso que debo proteger la celda para que no se mueva. Para proteger la celda estamos presionando F4. Nuevamente acá yo lo pongo en la fórmula. Voy a presionar F4. Presiono F4 y se me protege la celda. ¿Ya? Voy a ampliar acá. Vamos, para el ejemplo voy a ampliar. Presiono Enter. Amplío hasta abajo. Nuevamente voy a revisar si la fórmula se ha movido. Fíjense que acá sigue siendo K22. Acá abajo sigue siendo K22. Acá abajo sigue siendo K22. Entonces, está haciendo la referencia a esta para que no se mueva. ¿Ya? Suma esto más esto para mi límite superior. Nuevamente, este va a sumar límite superior más 0,01. Y para obtener el nuevo límite superior, va a sumar límite inferior más 2,46. ¿Ya? Así se obtienen los límites inferiores y superiores. Y llegamos a un máximo de 99,18. Nuestro valor máximo es 99 entero. Entonces, está entre el rango, entre el valor mínimo, que debe ser una décima menos, tiene que ser, como regla general, menor al dato mínimo, y debe ser mayor al dato máximo. Entonces, esto vamos a hacer. Este es menor al dato mínimo y este es mayor al dato máximo, sin excederse, sin excederse. ¿Ya? De ahí estamos obteniendo esos datos. Esta la voy a eliminar. Ya. En la anterior clase nosotros habíamos ya utilizado esta función que era contar.si. El día de hoy, para realizar nuestro análisis estadístico, como habíamos realizado la función sumar.si.conjunto o la función si.conjunto, vamos a utilizar esta función, ¿ya? Contar.si.conjunto. Tal vez algunos lo han visto, algunos no lo han visto. Acá un costadito yo voy a anotar. Contar.si.conjunto. Abrimos y cerramos la función. ¿Ya?
Entonces vamos a utilizar esta función para obtener las frecuencias. Ya, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a contar las frecuencias en este lado? Para hacer una comparación, nosotros vamos a tomar estos datos que tenemos acá entre límite inferior y límite superior. Vamos a tomar cada dato que tenemos acá. Por ejemplo, va a tomar el 70 y va a preguntar, ¿70 está entre 49,99 y 52,44? No, entonces aquí se va a poner un cero. Va a pasar al siguiente. 70 está entre 52,49, 52,45 y sucesivamente va a decir cero. Hasta que lo encuentre. 70, acá va a encontrar, por ejemplo. Está entre 69,67 y 72,2. Entonces acá se va a sumar 1, ¿ya? Ya que lo he encontrado, va a pasar al siguiente. 80. Está entre estos datos hasta que lo encuentre. Acá está. Entre 79 más 51 y 81,96. Aquí se va a sumar 1. Si se vuelve a repetir, acá va a encontrar, por ejemplo, más abajo. Acá está, un 80, otro 80. Va a consultar otra vez. Está hasta acá, lo encuentra. Este ya no va a ser 1, va a sumar ya 2. Eso es lo que va a hacer. Va a ser una comparación directa. Para eso vamos a necesitar nosotros utilizar la función contar puntos y punto conjunto para que omita todas estas comparaciones que tardaríamos mucho tiempo buscando entre datos para que nos sume acá. Y de acá vamos a necesitar nosotros nuestro histograma, nuestra campana de Gauss. ¿Ya? Para esto vamos a utilizar la función contar puntos y punto conjunto. Vamos a llamar igual. Vamos a llamar a contar puntos y punto conjunto. Y el resumen nos dice, cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Nosotros ya habíamos trabajado con conjuntos de funciones y de condiciones. Habíamos utilizado la función si, habíamos utilizado la función y, que tenían dos criterios. Habíamos utilizado las comparativas, la función si punto conjunto, más la función y, que tenía dos comparativas para obtener tres respuestas. Algo parecido podemos utilizar acá, ¿ya? Vamos a hacer una comparación si este dato se encuentra entre este y también si este dato de acá de índice educativo se encuentra entre el límite superior. Vamos a decir así en cristiano. 70 es mayor que el límite superior, mayor que el límite inferior y menor que el límite superior. Si la respuesta es verdadera, que me sume un número en la frecuencia. Por falso, que no haga nada. Entonces, salta al siguiente. 80 es mayor al límite inferior, menor al límite superior. Si encuentra, que me lo sume 1, sino que pase al siguiente hasta encontrar que lo sume 1. ¿Ya? Eso vamos a hacer con la función. Va a contar los datos, los va a comparar y los va a sumar. Para eso nos sirve esta función. Entonces, abrimos la función con paréntesis y le vamos a consultar. Límite, es decir, a índice educativo. El índice educativo, vamos a poner el rango de criterios. Vamos a seleccionar acá el índice educativo. Lo seleccionamos. Punto y coma. ¿Cuál es el criterio, me dice? Habíamos dicho que si es mayor o igual al límite inferior. Entonces, como este lo vamos a tomar en una comparación, debemos de introducirlo con comillas. Si es mayor o igual, cerramos las comillas. Y también vamos a decir que nuevamente va a comparar. Un momentito, un momentito. Vamos a poner el símbolo de i para hacer una unión. Ya, ya, aquí está. Y también vamos a comparar si este dato, nuevamente vamos a seleccionar
Vamos a obtener nuevamente el rango de criterios. Tenemos que comparar estos datos. ¿Sí? Tenemos que seleccionar otro dato. Ya, un momentito, por favor. Ya, a ver. Ya, lo que debemos hacer es comparar los datos con los límites. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un conteo, vamos a tomar todos estos datos, toditos, y los vamos a comparar con cada uno de estos límites que tenemos acá, ¿ya? Hasta encontrar al último límite. ¿Ya? Vamos a comparar con cada uno de estos. Vamos a comparar todos con cada uno de estos. Y para ello, nosotros vamos a seleccionar estos, límite inferior y límite superior. Para ello, nosotros estamos comparando. Estamos diciendo contar puntos y punto conjunto. Estamos metiendo todos los datos acá que tenemos. Y vamos a decir si es mayor o igual a cuál vamos a decir al límite inferior. Entonces vamos a seleccionar acá al límite inferior. ¿Ya? Seleccionamos límite inferior. Ese va a ser nuestro criterio de búsqueda. ¿Ya? Nuestro criterio de búsqueda uno. Nuevamente debo comparar también. Si este dato, nuevamente selecciono acá yo todos mis datos, si este bloque de datos es menor esta vez, ¿ya? Abro comillas, si es menor o igual a dónde, al límite superior. Selecciono límite superior. Ya, debo poner la conjunción de datos, la I, para decir que haga una comparación doble, ¿ya? Entonces, voy a comparar a mi límite superior. Si lo encuentra, que le sume 1, ¿ya? Entonces, cierro mi función de contar puntos y punto conjunto. Si presiono Enter, ya, me falta acá punto y coma, ¿ya? La división, punto y coma. Entonces, acá yo tengo mi rango de datos y mi criterio de comparación, ¿ya? Mi rango de datos y mi criterio de comparación. Presiono Enter y fíjense que me encuentra entre 49,99 y 52,44, hay 6 números, 6 datos que están entre ese valor. Si yo lo amplío hasta el final, me lo ha encontrado todos los valores. Fíjense que acá, entre 62,29 y 64,74 no hay ninguno. Lo mismo acá, entre 67,21 y 69,66 no hay ningún dato. Ya, entonces se está comparando. Este dato está entre estos dos. No, entonces se salta al siguiente. No, entonces se salta al siguiente hasta encontrarlo y se suma uno. Pasa al siguiente, nuevamente, si no lo encuentras, hasta que lo encuentres, se suma uno. Siguiente, lo encuentras, se suma uno. Siguiente, lo encuentras, se suma uno. Y así vamos a obtener las frecuencias con las que se repiten estos datos en nuestras comparaciones en nuestros cómputos. De lado acá, en esta partecita voy a introducir la fórmula, ¿ya? Para que se pueda observar y se pueda analizar. ¿Ya? Esto es para las frecuencias, ¿ya? Esta fórmula. Una vez que ya tengamos nosotros nuestra fórmula, vamos a poder obtener nuestro histograma. Ya tenemos nuestras frecuencias y vamos a poder obtener. Por ejemplo, yo voy a seleccionar el encabezado y mis respuestas de frecuencias. Voy a irme a insertar y voy a insertar mi diagrama, mi gráfico. Ya selecciono cuál sea más conveniente.
cual yo crea más conveniente. Este me parece. Y ya tengo mis datos para análisis. No se puede observar muy bien, pero acá podemos ver algo de una capa, ¿ya? Desde acá, desde acá, inicia, sube y vuelve a bajar acá. Sube y vuelve a bajar, ¿ya? Más o menos se muestra una campana de Gauss, ¿ya? Acá es donde entra esta parte de la kurtosis y el coeficiente de asimetría. Entonces, de acá sale ese análisis. La kurtosis es correspondiente acá. Por ejemplo, de 1 a 20, el centro sería 10. El 10, vamos a ver la deformación que existe en el lado izquierdo y en el lado derecho. Fíjense que el lado negativo, el número negativo, me representa a la deformación en el lado derecho de la campana, ¿ya? Es por eso que me dice 0,65. Está más deformado el lado derecho que el lado izquierdo. Si el número fuera positivo, si este número fuera positivo, me diría el lado izquierdo está más deformado que el lado derecho en nuestra campana. Y el coeficiente de asimetría representa a la igualdad que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho. El número negativo me dice lo mismo, algo parecido, que el lado derecho es diferente, mayor, tiene mayor diferencia que el lado izquierdo. Si este número fuera positivo, me diría que el lado izquierdo está más deformado que el lado derecho. ¿Ya? Entonces, a ese análisis podemos llegar cuando estamos haciendo la representación de estos dos datos, de kurtosis y de coeficiente de asimetría. ¿Ya? Una vez que nosotros introduzcamos estos datos, estos gráficos a a nuestro estado de resultados, lo podemos definir así para que haya una mayor representación y una buena aceptación por los tribunales que nos van a analizar o calificar nuestra tesis. ¿Se ha entendido, compañeros? ¿A alguien le queda alguna duda? Ya, como lo tenemos acá, únicamente hemos hecho a un dato, ¿ya? Si nosotros en nuestra tesis estamos tomando más de dos variables o más de una variable, debemos de aplicar este análisis a todas las respuestas, ¿ya? Y si hemos aplicado nosotros una encuesta, una obtención de información con varios datos, enseguida les voy a mostrar un ejemplo práctico. Un momentito, por favor, voy a buscar mi documento y les voy a mostrar un análisis real. Ya, acá tenemos un ejemplo práctico de una obtención de respuestas de una pregunta de tesis, ¿ya? Por ejemplo, en una encuesta podemos obtener cierta cantidad de datos. Vamos a realizar algunas preguntas que deben ser contestadas por las personas, por nuestra población de estudio. Nuestra pregunta va a ser la siguiente, por ejemplo. De cada pregunta debemos de realizar un análisis de datos, ¿ya? Acá están mis preguntas. Mi primera hoja son las preguntas. Mi segunda hoja son las respuestas, ¿ya? Acá, por ejemplo, esta va a ser mi pregunta uno, mi pregunta 2, mi pregunta 3. Estas ya las he definido acá. Únicamente las estoy tomando como números.
Y acá estamos obteniendo datos reales de respuestas, ¿ya? Esto ya está typeado, esto lo tenemos en hojas de respuestas que van como anexos en un perfil de tesis, ya sea de pre o posgrado. Estas respuestas van a ir como anexo, pero estas las tenemos que typear para hacer un análisis de datos, ¿ya? Una vez que nosotros tengamos el análisis de datos, vamos a obtener la información correspondiente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el total de datos de encuestas, tenemos 30 participantes, 30 respuestas. Acá tenemos 15 respuestas. En estas son 25 porque estamos trabajando con dos columnas, porque son mm, gran cantidad de datos, son preguntas abiertas y cerradas, y estamos obteniendo porcentajes de respuesta, ¿ya? Por cada respuesta, cada opción tenemos uno, dos, tres opciones. La pregunta uno, vamos a ver acá. Pregunta uno tiene tres opciones. Sí, no, no sabemos los, ¿ya? Entonces tenemos acá tres valores. Vamos a irnos a respuesta y tenemos acá tres respuestas porcentuales. 47, 37 y 17. En total voy a sumarlas y me tiene que dar el 100%. Ya, acá tengo alguna. Ya estamos tomando en cuenta, esto debería ser 44. Es por eso que me sale más del 100%, ¿ya? Esto debería de representar el 100% de la respuesta. Caso diferente, en otras cerradas, que tienen porcentajes del 1 al 100 para cada respuesta, acá lo vamos a ver, ¿ya? Fíjense que esto no me va a dar 100%. Yo voy a hacer una suma, de lo que decir desde acá, y me da 267%. ¿Por qué me da? Porque no estamos tomando en cuenta entre todas al 100%. Cada una es diferente, ¿ya? Cada respuesta tiene el 40% de aceptación y el 60% de negación, ¿ya? Acá, por ejemplo, mi pregunta, esta es la pregunta 2. La pregunta 2 tiene 5 respuestas, ¿ya? Son abiertas o cerradas, son de selección múltiple. Estas de acá arriba son de una sola selección, ¿ya? Selección única y esta de selección múltiple. Esto se hace en encuestas. Y acá lo tenemos en respuestas typeadas. Una vez que tengamos los porcentajes, sacamos las gráficas. Acá podemos tener datos de tortas o también gráficos de barras en caso de que fuesen preguntas de selección múltiple, ¿ya? Cuando son preguntas de selección única, podemos utilizar las tortas. Cuando son de selección múltiple, podemos optar por gráficos de barras, ¿ya? Ahora también nosotros debemos de aplicar los análisis de frecuencias una vez que ya tengamos estos datos. Y acá vamos a tener datos estadísticos, ¿ya? Estos pueden ir ya sea a nuestro informe, podemos obtener la media, la mediana y la moda. Esto lo vamos a aplicar ya con respecto a la tabla de datos que estamos trabajando. Vamos a sacar la mediana, la moda y la desviación estándar. Y vamos a obtener también las frecuencias. Esto ya son frecuencias relativas. Ya vamos a sumar las respuestas, la cantidad de respuestas por opciones que tiene nuestra pregunta, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta uno tenían tres respuestas y estas deberían de dar el 100%. La suma total de estas me da 100%. Y esta es una frecuencia absoluta, pero esta es una frecuencia relativa, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo práctico con el cual podemos introducir. Fíjense, tenemos 20 preguntas y tenemos que hacer 20 análisis de datos, 20 gráficas, 20 frecuencias, 20 datos estadísticos y 20 tablas de frecuencias, ¿ya? Y estos van a ser agregados a nuestro reporte, a nuestro estado de resultados, y cada uno de los gráficos debe ir analizado, ¿ya? Por ejemplo, si acá tengo en mi gráfico 1, en mi respuesta 1, tengo el porcentual, entonces mi análisis será según la consideración de los estudiantes de secundaria en la actualidad. La cultura definida nos dice que el 47% acepta que existe violencia en las unidades educativas.
El 16% no sabe o no responde o no conoce alguna situación de violencia en la unidad educativa. Y el 37% dice no haber o no existe violencia educativa o bullying en la unidad educativa, ¿ya? Más o menos algo por ahí debe decir el análisis. En cada gráfico, después de eso. Posterior de eso debe decir, debemos hacer también un análisis a los datos estadísticos y también a las tablas de frecuencias. Por ejemplo, según los datos obtenidos en las encuestas, el valor de media representa 1,7% de las respuestas obtenidas. Más o menos, ¿ya? La moda dirá, esta no debería de ser con sí, ya, la moda. Según los datos obtenidos en la encuesta, el valor que mayormente se repite es el dato de sí. Las respuestas y la desviación estándar obtenida en la encuesta corresponde a 0,75 puntos. La desviación estándar en una gráfica, vamos a ponerlo acá, vamos a tomar estos datos para la desviación estándar. Vamos a insertar, vamos a introducir un gráfico de líneas, o bien podemos introducir un gráfico de dispersión, ¿no? Un gráfico de líneas para que se pueda observar. Ya, entonces, en nuestro gráfico de líneas, la desviación estándar pertenece a una línea que va entre el máximo y el mínimo. Entonces va desde acá, desde el inicio, hasta el final de la línea, y va a definir el máximo que hay acá, la diferencia entre el máximo y el mínimo, y el valor medio. Esa es la desviación estándar. Si tienen un gráfico, una línea que va ya sea recta o ondulada, va a definir los rangos de distancia que hay desde el centro hasta el máximo y desde el centro hasta el mínimo. ¿Ya? Eso representa la desviación estándar. ¿Se ha entendido esta parte, compañeros? Ya, pasaremos a otro punto. Vamos a enlazar nosotros ya directamente acá. Culminamos nuestra clase número 4, nuestra clase número 5, ¿verdad? Culminamos nuestra ¿Qué? clase número 5 y vamos a introducirnos a lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? Inge, Vamos a enlazarnos primeramente a la inteligencia artificial. Inge, Tenemos disculpe. dos opciones. Sí, sí, dígame. ¿Alguien Inge, quiere? no se olvide poner la hoja que la ha trabajado al WhatsApp, por favor. Hay cosas en las que me he perdido, pero pinchando en cada celda de la hoja ya trabajada, me voy a dar cuenta cómo poder hacer, porque no me han salido los mismos datos que usted. Mi teclado no tiene Es- varias opciones y me ha hecho ganar. No he podido trabajar junto con usted. Por favor. Ya, no se preocupen. Culminando la clase, les voy a pasar este documento, ya, al grupo de WhatsApp. Y el video también de la grabación de la clase de hoy se va a subir a la plataforma. Entonces, con eso se van a poder guiar, ¿ya? Para que lo puedan analizar. Ya, entonces, aquí ya estamos viendo un ejemplo práctico donde hemos obtenido de encuestas. Hemos realizado un correspondiente análisis a una pregunta definida de pregunta de tesis. Hemos realizado el análisis de los datos, hemos obtenido las respuestas, las hemos typeado, hemos realizado su análisis correspondiente, hemos sacado los gráficos, hemos obtenido los datos estadísticos y las tablas de frecuencias. Y esto los vamos a llevar al perfil de tesis o a los estados de resultados. Vamos a realizar sus análisis y lo presentamos. ¿Ya? Entonces, nos presentamos acá y habíamos dicho que vamos a realizar algunos complementos acá. Vamos a enlazar con la inteligencia artificial. Nosotros vamos a irnos a archivo, archivo. Tenemos dos opciones de enlace a la inteligencia artificial, ¿ya? Una que es con Excel AI y el otro que es con ChatGPT.
El chat GPT nos va a limitar hasta la versión 3, ¿ya? Es una versión antigua, no muy recomendada para utilizar en Excel. La que sí se recomienda es la Excel AI, ¿ya? Vamos a irnos a inicio, estamos en archivo y obtener complementos. Ya, nuevamente estamos en nuestra hoja, aunque hayamos abierto una nueva hoja, nos vamos a archivo, obtener complementos. Ya, acá nos va a salir una ventana de conexión a Internet. Y acá vamos a realizar lo que es la búsqueda de nuestra herramienta de inteligencia artificial. Ya, vamos a trabajar acá en esta lupita, vamos a introducir lo que es AI, ¿ya? Escribimos AI. Presionamos Enter y va a buscar todas las herramientas de inteligencia artificial. Y la primera que encuentra es la AI, AIDET Formula Editor. Ya, el Excel que estoy manejando yo es la versión 2010. Ah, también recalcarles esta parte. Sí. La inteligencia artificial no está disponible en la versión 2016. A partir de la versión 2019 está habilitada. Si tienen la versión 2016 para atrás, no les va a funcionar. Ya, una vez que hemos encontrado nosotros la herramienta que necesitamos, la que es ahí del Formula Editor, la vamos a agregar a nuestra herramienta Excel. Agregamos, aceptamos los términos y condiciones, donde nos dice que nos va a publicar toda la información que nosotros le estemos entregando, que también la inteligencia artificial se va a nutrir de todas nuestras respuestas y consultas que nosotros le hagamos. Entonces, aceptamos esos términos, continuar y se va a instalar en nuestra herramienta la inteligencia artificial. Vamos a esperar unos segunditos hasta que se enlace. Como ya tengo yo enlazada mi herramienta Excel con mi correo electrónico, entonces directamente se conecta. Fíjense que mi inteligencia artificial ya me ha reconocido el usuario y se me ha activado directamente. ¿Ya? ¿Alguien ha tenido algún error, alguna complicación? Y yo tengo el Excel 2010, pero cuando usted pone, cuando despliega la pestaña archivo, le salen otras opciones que a mí no me salen. ¿Por qué es eso, Inge? Es sí, la diferencia de versiones. La versión 2013 y la versión 2016 son un poco más actualizadas, pero tampoco tienen la inteligencia artificial, no está habilitada. La inteligencia artificial se ha habilitado a partir de la gestión 2019, ¿ya? Entonces, la única que tiene a partir de ahí es la versión 2019 para adelante, la 2021, la versión 2023 y la versión 365 de ellos. También podemos encontrar la inteligencia artificial en Google Sheets, que trabaja con Excel también. Ya. Tenemos, dependiendo del sistema operativo, puede trabajar ahorita. El sistema operativo de Windows 7 puede trabajar con la versión 2019, no tiene ningún problema. El Inge, sistema buenas operativo de Windows noches. 10, sí, sí, dígame. Inge, buenas noches. Yo tenía una consulta. ¿Y qué pasa si es que no lo pongo mi correo electrónico al Office? Porque anteriormente lo puse eso y ya no funcionaba mi Office. Entonces me han recomendado de que no tengo que poner mi correo electrónico. Ah, ya, ya. Lo que pasa con cuando enlazamos nuestro correo electrónico con el Microsoft Office es que se actualizan algunas opciones. Eh, Característica cosa de que nuestra herramienta no esté enlazada con Office, no esté enlazada con nuestro correo electrónico, no se van a actualizar muchas cosas. Y vamos a tener algunos errores en funciones, por ejemplo, en las funciones. Por ejemplo, en la versión 2019, la función sí fecha
está activa, pero no la reconoce. Entonces, en las versiones anteriores no existe esta función si fecha. La versión 365 de Excel la reconoce y normal funciona, ¿no? Entonces, es cuestión de diferencias de versiones. Entonces, la más recomendable, la más básica que estamos manejando ahorita es la versión 2019. Sí funciona la versión de 2010, 2013, 2016. Funciona igual, pero va a estar limitada por algunas actualizaciones que tiene con respecto al enlace que se hace al correo electrónico. Cuando enlazamos a nuestro correo electrónico, se actualizan algunas funciones, así sean de versiones anteriores. Ya, si por ejemplo teníamos ese error en la función si fecha, al conectarlo con mi correo electrónico, me va a actualizar esa función, ese error, y me va a funcionar normalmente. ¿Ya? Entonces, para eso nomás es la conexión. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial, si tiene la versión 2019 y no está enlazada al correo electrónico, la inteligencia artificial le va a decir, por favor, enlácese a un correo electrónico válido para poder obtener información de Internet, porque no va a poder obtener información de Internet si no está enlazada a un correo electrónico, para evitar las conexiones fraudulentas que tienen algunos sistemas operativos o eh, algunos hackers, se puede decir. Ya, es mayormente por seguridad la conexión con inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, tenemos esas dos opciones. Una que es esta herramienta AIDET Formula Editor, que nos va a permitir, por ejemplo, acá introducir por consola los requerimientos. ¿Ya? Si yo le digo, por ejemplo, voy a poner acá un ejemplo. Datos aleatorios, ¿ya? 2, 5, 7, 4, 8. Y aquí vamos a poner, a ver, estoy equivocando el teclado, ya. Ya, vamos a tener estos datos aleatorios, ¿ya? Yo le voy a decir acá, súmame estos resultados, pero con la característica de que esta herramienta trabaja en inglés. No hay ningún problema si trabaja en inglés. Nosotros tenemos un traductor si es que no sabemos realizar las fórmulas o las peticiones. Acá me va a pedir el trabajo, ¿ya? Tengo consola, tengo preferencias. Si yo le voy a pedir acá mi generador de fórmulas, y le puedo decir acá, sumar de A1 a B200. Voy a poner de nombre acá. Esta es la columna 26. Perdón, esta es la fila 26 y la columna N. Entonces yo le voy a sumar N26, de N26 a dónde, hasta R28. R28. Yo le pongo esa suma, ¿ya? Si yo presiono generar, me va a generar una fórmula. Fíjense que me dice, acá está tu fórmula, tú puedes copiar y pegarla en cualquier ubicación. Pego, presiono Enter y fíjense, automáticamente ya me ha realizado la suma. ¿Ya? Entonces me evita eso de realizar algunas consultas o incluso me puede generar tablas. ¿Ya? Pero las peticiones las debo realizar en inglés, en esta parte de arriba, en la casilla. Por ejemplo, vamos a ir al navegador. Yo voy a abrir un nuevo navegador. Si se puede abrir en pantalla. Sí, sí. Voy a buscar el traductor. Traductor inglés a español. Ya, sí, de español a inglés. Acá le voy a decir generar una tabla de datos aleatorios entre, a ver, entre 50 y 100
En, entre las celdas, vamos a poner entre las celdas, vamos a revisar acá, ¿ya? ¿Entre qué celdas vamos a poner? Entre las celdas N32 y N32 y Q37, ¿ya? N32 y Q37. Y aquí está mi generador de fórmulas, ¿ya? Copiamos en inglés, control C, esto lo podemos minimizar y vamos a poner la petición acá. Control V y generamos la consola, ¿ya? Ah, tenemos que ir al generador de inteligencia artificial. Vamos a poner el paso de la ya le vamos a pedir que me genere la fórmula. Y en la parte de abajo, fíjense, me devuelve una fórmula, ¿ya? Lo ha hecho por inteligencia artificial sin que yo haya puesto eso. Entonces copio, control C y lo puedo pegar directamente acá, donde habíamos dicho en el 32. Ya, ah, únicamente acá me va a decir, acá están tu fórmula, tú debes introducir acá los datos. Ya, entonces hay maneras de realizar algunas peticiones, y por el momento no se me viene algún ejemplo, ¿ya? Pero lo podemos realizar así. El día de mañana también vamos a ver esta partecita. Cuando terminemos los tres ejercicios, vamos a generar la tabla, ¿ya? Vamos a generar una tabla, ya sea con nombres, a ver, con datos estadísticos, con población y otros tipos de datos. Vamos a hacer. Bien. Ahorita podemos obtener los datos. Esto es eliminar, ¿no? Por ejemplo, vamos a decirle obtener la media. Pues, obtener la media de datos de la tabla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Ya, entre, habíamos dicho, N26 y L28. Las celdas N26 y L28. Copiamos y lo pegamos acá, en la parte de arriba, en la parte de fórmulas, ¿ya? Pegamos, ya, directamente me devuelve el valor, ¿no? Ya. Entonces, así podemos trabajar con inteligencia artificial. Ya esto nos puede devolver alguna fórmula, nos pueden devolver algunos datos, incluso nos pueden devolver algunos gráficos. El día de mañana vamos a ver esa partecita de generar tablas, ¿ya? Generar tablas aleatorias. Desde Internet incluso podemos obtener algunos datos estadísticos o algunos datos de estudio, ¿ya? El día de mañana vamos a ver, es un poco largo, nos podríamos extender el tiempo, pero con esto ya estamos introduciéndonos a lo que es la inteligencia artificial. La segunda opción es agregar ChatGPT, ya la más poderosa de las inteligencias artificiales que para el momento está, es esta herramienta. Hay de formulerito, de Excel. La otra, que es esta que estamos trabajando ahorita, no tiene límite, está trabajando hasta la versión
4 de ChatGPT, ¿ya? La versión 4 de inteligencia artificial. La de ChatGPT únicamente va a trabajar hasta la versión 3, que nos está limitando mucho con los datos hasta el 2017. Esta, sin en cambio, nos está dando datos hasta el 2021, ¿ya? Dependiendo de la versión con la cual nos... Nuevamente vamos a irnos a archivo, obtener complementos y vamos a buscar acá, ChatGPT, ¿ya? ChatGPT para Excel. Estamos en Excel y me voy a buscar ChatGPT. Acá está, fíjense, tengo números ahí para ChatGPT y acá abajo está ChatGPT para Excel, ¿ya? Entonces, esta versión únicamente me va a permitir hasta la versión 3 de Chat. No es muy recomendable trabajar con Chat. Otra opción de esto sería hacer una consulta directa en el navegador de Internet y que nos devuelva la fórmula para poder realizarla acá directamente en Excel, ¿ya? Para el ejemplo, vamos a instalar, ¿ya? Se está instalando, fíjense, ChatGPT para Excel. Ya me va a dar un pequeño ejemplo de cómo puedo trabajar. Me da un pequeño video tutorial de enlace y activación. Me da un ejemplo de, se puede decir, de consultas, donde directamente en una celda yo puedo introducir, fíjense, ahí punto tabla, dice, mostrar las 10 películas del momento. Esta va a ser nuestro requerimiento, nuestro request. De acuerdo a esto se va a generar la tabla en cierta ubicación, ¿ya? Lo siguiente es finalizar el video tutorial, eso sería todo, ¿ya? Entonces nosotros debemos de, fíjense, actualizar planes o activar el modo gratuito. Bien, como yo no tengo cuenta en ChatGPT, porque nosotros también tenemos que crear una cuenta en chatgpt.ai, debemos de crearnos una cuenta para poder enlazarnos directamente a esta herramienta. Está en esto. Entonces, la más recomendable es utilizar la otra, ¿verdad? Ahí hay de por example, ¿ya? Entonces, vamos por ahora y con eso culminamos con la clase del día de hoy. Entonces, si alguien tiene alguna duda con respecto a la práctica del día de ayer, antes de culminar la clase. Inge, buenas noches. Disculpe, he revisado la tarea que nos ha dado. Quería saber si es para mañana o para el día sábado. Es para mañana hasta las 50 minutos. Inge, solo hay que hacer lo que en la parte superior nos dice. Sí, está remarcado en la parte de arriba donde dice obtener los datos, obtener las encuestas, obtener el primer apellido entre los espacios, ¿sí? Está un poquito especificado cómo ubicar, incluso tiene un pequeño ejemplo de cómo ubicar el primer espacio vacío, el segundo espacio vacío, y deben restar la posición del segundo espacio vacío menos el primer espacio vacío, y ahí deben de extraer el dato, ¿ya? Para la primera. Para Sí, la sí, en la parte superior hay en las casillas uno, en las filas uno y dos, tiene dos colores, pero luego dice primer espacio. Mm, Solo tenemos que seguir lo que nos dice aquí arriba, en la parte verde, nos dice igual hallar. Vamos a poner esta función en dónde. O sea, estas funciones que nos dicen que apliquemos, ¿dónde lo tenemos que poner, Inge? ya, un momentito, por favor, lo voy a mostrar. Ya, esta es la práctica número uno, ¿ya? Tenemos tres ejercicios. En el ejercicio uno, este es únicamente el ejemplo, ¿ya? Acá debemos de extraer el apellido, ¿ya? Dice, para el ejercicio uno, extraer el primer apellido de la columna, nombre y apellido. Acá está. Columna, nombre y apellido. Al lado izquierdo. Acá está. Nombre y apellido.
columna, nombre y apellido. Extraer el primer apellido. Utilizando la función hallar, ¿ya? Tenemos acá la función hallar, hemos encontrado acá el segundo espacio vacío y acá tenemos el primer espacio vacío. Utilizando la función hallar para ubicar la posición del primer y segundo espacio vacío. Acá ya lo tenemos resuelto. Restar la posición del segundo menos el primero más 1 y extraer la información. Acá tenemos, por ejemplo, esta parte. Encontramos el primer espacio vacío y estamos extrayendo cierta información. Acá estamos encontrando. Fíjense, acá está el ejemplo. Esta función encuentra la posición del primer espacio vacío. La siguiente nos dice, esta función encuentra la posición del segundo espacio. Entonces debemos restar esto menos esto y utilizar la función extraer. Acá nosotros ya tenemos un pequeño ejemplo de la función extraer. Ya, aquí está. El ejemplo de la función extraer ya lo tenemos. Simplemente debemos revisar esta parte, ¿ya? Nos dice, tenemos el texto del cual vamos a extraer. Debemos de extraer de acá, del apellido, de nombre y apellido. Le damos la posición inicial. En acá, la posición inicial debería de ser esta, ¿ya? El primer espacio vacío. Y el número de caracteres debería de ser esta. La segunda menos la primera más 1, ¿ya? Y así podríamos extraer el primer apellido, ¿ya? Con eso ya estaría listo. En el segundo ejercicio nos dice, acá ya hemos nosotros aprendido a utilizar las funciones, las anidaciones, y habíamos repasado esta parte al día de ayer. Nos dice, según las notas de los estudiantes, categorizar sus notas. Acá tenemos un pequeño ejemplo, nos dice utilizar la función y. Tenemos las categorías I de 0 a 51, de 50 a 71, de 70 a 101. ¿Ya? Tenemos tres categorías. Una categoría A, segunda categoría, tercera categoría. ¿Ya? Entonces acá lo está descrito. La nota debe estar entre 1 y 100. Si tiene un dato negativo, es decir, si una nota menos 10, menos 20, no debería de existir. Deberíamos de controlar eso con la función si.error, ¿ve? Entonces, acá nos está diciendo, ¿puede utilizar la función si? Tenemos dos opciones acá. La función si o la función si.conjunto. Cualquiera de los dos es válido. Esto ya lo habíamos resuelto el día de ayer. Habíamos utilizado las dos, ¿ya? Ambas habíamos utilizado. Y la tercera y última, que también lo habíamos resuelto, es únicamente utilizar la función de buscar. Acá tenemos el primer ejercicio que es buscar y el segundo que es buscar. Ya, vamos a utilizar esta función haciendo la búsqueda con el carnet de identidad. Ya, vamos a buscar el carnet de identidad y si lo encuentra, que me devuelva su número de celular. La función de vector, búsqueda vectorial, buscar directamente, buscar, búsqueda vectorial. Y la segunda es búsqueda matricial, buscar B. Ya, vamos a entregar toda la tabla y queremos que nos devuelva el número de celular. Ya, y esto lo podemos controlar, habíamos dicho, contando las columnas. 1, 2, 3, 4, 5. El número de celular sería 6. Entonces queremos que nos devuelva la columna número 6 en esta parte. Ya, con eso ya estaría resuelta la parte. Ya, con eso estamos concluyendo, compañeros, con la clase del día de hoy. Nos encontramos el día de mañana para resolver ejercicios de optimizaciones de datos, maximizaciones de ganancias y minimizaciones de pérdidas. También vamos a hacer la creación, o vamos a obtener esa información de creaciones de tablas con la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, que tengan muy buenas noches, eh, un buen descanso, no se olviden practicar y repasar los ejercicios. Permiso, nos vemos el día de mañana. Chao, chao. Muy buenas noches. Es un favor, el de la clase 4, por favor, lo puede subir la grabación de la clase. Ya lo voy a revisar y le voy a insistir al administrador. Ya no lo había subido, no lo había visto. Van a disculpar. Ya está en la plataforma, Inge. Entonces, si está en la plataforma, por favor, pueden pasar a revisar la plataforma y pueden repasar el video del día de ayer. Entonces, con eso también ya estarían
factible. Si es que tuviesen alguna duda también, hay un par de videos de apoyo que están en la plataforma igual, ¿ya? Entonces, eso también lo podrían revisar. Eso está un poquito más resumido para que lo puedan hacer. Bueno, compañeros, con esto finalizamos. Si alguien tiene alguna duda más, con esto nos vemos el día de mañana